sala y que hoy nos honran con su presencia en la continuidad de este evento. El título de hoy es Principios de la nutrición animal aplicada a la cría porcina. Es importante destacar en la ponencia de hoy que recuerden su asistencia, de llenar su asistencia porque son asistencias diarias y tienen que tener 10 charlas en asistencia, un 83%, para poder ser merecedor del certificado. Ahora, sin más preámbulos, presentamos a nuestro conferencista, el cual es ingeniero agrónomo con título de doctor en ciencias agrícolas, siendo profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, donde ha sido docente de pre y posgrado en cursos de nutrición y alimentación animal, con 45 publicaciones en revistas arbitradas. Participación también como coautor de 10 libros y tutor de más de 30 tesis de pre y posgrado. Ha merecido diversos reconocimientos a su trayectoria académica, siendo el más reciente la Orden José María Vargas, la máxima distinción al docente por parte de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como gerente de investigación y desarrollo en Farmavet, Ecuador. Con ustedes al doctor Álvaro Ojeda. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta continuación que tenemos del ciclo de charlas sobre alimentación balanceada. En la tarde-noche de hoy vamos a estar conversando sobre algunos principios de nutrición animal ya aplicados directamente a la cría porcina. Y voy a comenzar con algunos conceptos básicos que tienen que ver con la nutrición animal y la alimentación de especies de interés zootécnico. Cuatro conceptos muy importantes. ¿Qué es un nutriente? ¿Qué es un alimento? ¿Qué definimos como nutrición y qué definimos como alimentación? Continuamente en su ejercicio profesional o a niveles de granja van a estar escuchando estos cuatro términos. Comencemos con el primero. ¿Qué es un nutriente? Un nutriente es todo compuesto químico que puede incorporarse al cuerpo del animal y satisfacer algunas de sus necesidades, ya sea de mantenimiento o en el área de producción. Así que todo compuesto que está en el medio ambiente, normalmente vehiculizado en lo que llamamos alimento, y que puede ingresar al torrente sanguíneo del animal, ya sea por plasma o por linfa, y incorporarse a la síntesis de leche, a la síntesis de músculo, a la síntesis de tejido óseo, etcétera, eso es un nutriente. Con lo cual, entonces, la definición de nutriente está limitada a la funcionalidad de los compuestos químicos. Cuando hablamos de un alimento, pues nos llega a la mente rápidamente que un alimento es un vehículo de nutrientes. Si yo hablo de que le estoy entregando a mis animales maíz en grano, trigo, sorgo, leucaena, caña, pues cada una de esas versiones que he mencionado de vehículos de nutrientes son alimentos. Así que cuando hablamos de alimentos estamos hablando desde un maíz en grano puro hasta un alimento balanceado, porque a diferentes escalas ambos son vehículos de nutrientes. En la siguiente lámina les voy a mencionar cómo los alimentos no solo tienen nutrientes, tienen otros compuestos. Definidos estos dos conceptos, nos queda más fácil los dos que vienen, porque entonces nutrición es el conjunto de procesos que nos permiten que ese compuesto que llamábamos nutriente se incorpore al cuerpo animal y participe de funciones de síntesis o degradación. O sea, se incorpora al metabolismo del animal. Entonces la nutrición prácticamente comienza su estudio en el hocico del cerdo y lo termina en el tracto posterior a nivel de recto o a nivel de glándula mamaria, o sea, a nivel de todo lo que es el animal en su conjunto. Mientras que la alimentación, que son conceptos que se confunden muchas veces, lo que es nutrición y alimentación,
La alimentación, en este caso, tiene que ver las estrategias que utilizamos para que esos alimentos lleguen de la mejor manera al animal. Entonces, si yo a ese maíz se lo doy entero, molido, o lo transformo o lo mezclo con otras materias primas y lo entrego como una harina o lo peletizo, se lo doy en las mañanas, en las tardes. Todo eso es el área de estudio de la alimentación animal. Entonces, nutriente, alimento, nutrición y alimentación van a ser cuatro términos que van a estar escuchando a lo largo de todo este ciclo de charla, con lo cual es bueno que los tengan siempre pendientes, que son conceptos diferentes, aunque a veces se usan de modo indiscriminado. Cuando hablamos de un alimento, y aquí en la imagen tienen peles de diferentes tamaños, mezclas en harina, una que es casi polvo, uno que es maíz solo molido, un alimento tiene al menos cuatro componentes básicos. Los nutrientes, que son los que, como le dije anteriormente, se van a incorporar a las funciones propias del animal, ya sea en mantenimiento o en producción. ¿Cuáles son esos nutrientes? Pues el agua, los aminoácidos, los ácidos grasos, los monómeros de carbohidratos, ya les voy a mencionar de qué se trata esto de monómeros, minerales y vitaminas. Como mínimo, esos son los nutrientes que van a ir en cualquier alimento, ya sea un grano de maíz o un alimento balanceado. Pero no solo eso tienen los alimentos. Tienen también mejoradores del producto, que son muy evidentes en los alimentos balanceados. Entonces, los alimentos balanceados y cualquiera de sus materias primas, porque esto aplica para todo alimento, llevan consigo enzimas, saborizantes, pigmentantes. Los alimentos balanceados llevan algunos aglomerantes, secuestrantes para micotoxinas, ácidos orgánicos, aceites esenciales. O sea, llevan una gran cantidad de elementos que aquí estoy identificándole como mejoradores del producto que no tienen en sí mismo valor nutricional. Los nutrientes son estos, pero ayudan a que los nutrientes se utilicen de mejor manera. Muchas veces la diferencia entre un alimento que llamamos muy bueno, o sea, que genera muy buena respuesta en el animal, y otro que no lo hace tanto, no está ni siquiera en los nutrientes, está en los mejoradores de los productos. Estos mejoradores del producto normalmente los llamamos aditivos. Y en el ciclo de charlas hay una sesión dirigida a comentarles sobre los aditivos y a decirles cuáles son y describirlos. Así que ese será un capítulo aparte. En esta sesión nos vamos a quedar con los nutrientes. Otra parte importante que llevan los alimentos y que determina su utilización son materiales inertes. Algunos llevan fragmentos inorgánicos, otros llevan sílice, lignina. Cuando son tratados con calor se forman lo que se denominan artefactos, o sea, nutrientes que alteran su estructura y ya no pueden ser utilizados por el animal. Y finalmente, todos los alimentos, incluidos el que he venido tomando como ejemplo, el grano de maíz o un alimento balanceado, siempre llevan tóxicos, porque los tóxicos son inherentes a las materias primas vegetales, porque forman parte de un mecanismo de evolución, de protección de los vegetales. Todo alimento lleva fitatos, fenoles, micotoxinas, cianógenos, inhibidores de enzimas, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad. Pero parte de lo que es el control de calidad cuando estamos haciendo alimentos, ya sea en nuestra granja o en una planta de alimentos balanceados, es tener control sobre esos tóxicos potenciales, porque hay aditivos dirigidos a controlar la presencia de estos tóxicos. Entonces, visto esto que son las partes de un alimento, las partes en grueso de un alimento, nosotros nos vamos a enfocar en los nutrientes. Esta es una etiqueta de un alimento balanceado. De hecho, es una etiqueta que fue colocada en algún momento en el grupo de la sala virtual. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Pueden ayudarme y decirme si este alimento llamado cerdo iniciador, le quité la marca porque no tiene nada que ver con la marca? Muchas veces nos preguntan, ¿este alimento será bueno? ¿Se lo puedo dar a mis animales? ¿Generará una buena respuesta? ¿En qué nos basamos en esa pregunta? Básicamente en su perfil. Este alimento dice que tiene 18% de proteína mínimo, un máximo de 11% de grasa, 6% de fibra, 0,6% mínimo de calcio, 0,6% mínimo de fósforo total y 12% de humedad, o sea, 12% de agua. Continuamente preguntan esto, ¿puedo darle estos a mis animales? ¿Responderán bien con esto? ¿Este es un buen alimento? Yo espero que al final
de la charla podamos aclarar si esa respuesta se puede dar con certeza. Entonces, vamos a comenzar a discernir sobre estos principios nutricionales que están dentro o que están expuestos en esta etiqueta como en todas las etiquetas. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Comenzamos por uno de los más importantes, el agua. Muchas veces en los cursos le pregunto a los asistentes, a los alumnos, si el agua es un nutriente o no, ¿verdad? Y si vemos la definición de nutriente, que es todo compuesto que puede incorporarse al cuerpo animal para cumplir una función, ya sea de producción o de mantenimiento, claramente el agua es un nutriente. Y les digo más, es el nutriente que consume el animal en mayor cantidad. Consume mucho más agua que cualquiera de los demás nutrientes, ¿verdad? En términos de volumen, en cantidad diariamente. Y lamentablemente, como me decía un profesor en su momento, es el nutriente olvidado. Muchas veces llega la gente a las granjas y está más pendiente del alimento, de las instalaciones, de la temperatura, etcétera, y descuidan el agua. El agua, al fin y al cabo, es lo que hemos estado escuchando durante toda la vida. Hidrógeno y oxígeno en proporción 2 a 1, con unas características bioquímicas particulares o estructurales, que son el ángulo y la distancia entre una y otra molécula. Pero lo que sí nos interesa saber es que tenemos dentro del cuerpo del animal estructuras que tienen diferente nivel de participación del agua. Unas que son muy anhidras, o sea, tienen muy poca agua, como el tejido adiposo. Ustedes agarran aceite de palma, aceite de maíz, cualquier aceite, y colocan la mano dentro y sienten como que se humedece, pero no es agua. Ese material normalmente tiene 7% o menos de eso de agua. Y para que tengan una idea, el alimento tiene alrededor del 12% de agua, 11-12%. La grasa tiene mucho menos agua que eso. Y luego podemos ir subiendo y vamos a llegar a estructuras del cuerpo que tienen niveles medios de agua, 70-75%, 80%, como el cerebro, el músculo, el hígado, o partes del cuerpo que son básicamente agua, como los jugos digestivos, los tejidos conjuntivos que están alrededor de los órganos, la linfa. Entonces, desde ese punto de vista, el agua es muy importante en el animal. De hecho, tiene más agua que cualquiera de las otras estructuras químicas que lo componen. Cuando estamos hablando de las funciones del agua, no hay mucho que discutir sobre esto. Es el solvente ideal, se mueven los líquidos dentro del agua, el impulso nervioso se transmite a través del agua en el cuerpo, sirve para excretar los tóxicos que tenemos en el cuerpo, es un muy excelente lubricante en las articulaciones, regula la temperatura corporal a través de la transpiración y en otras especies la sudoración, forma parte de los jugos digestivos, o sea que sin agua no habría una digestión, pero todas estas funciones que tiene el agua son fundamentales y por eso es que es muy importante cuidar el agua de nuestra granja porcina. El agua que ingresa al cerdo va básicamente en tres vías. Una que es el agua que él ingiere, el agua de bebida, viene por los chupones o por los bebederos. Otra que es el agua en los alimentos y finalmente una metabólica. La mayor cantidad de agua que consume el animal es agua de bebida. El agua en los alimentos, como les decía, es los alimentos que estamos entregando a los animales, a menos que sean vegetales o papillas, un alimento balanceado, un alimento hecho con harinas, normalmente tiene entre 11 y 12% de humedad. O sea que un cerdo estará consumiendo, en función de la edad, por esa vía alrededor de 300 gramos de agua. O sea, muy poca agua. El agua metabólica es menos todavía. El agua metabólica se genera en las reacciones internas del animal. Todo lo que significa producción, síntesis de leche, síntesis de músculo, síntesis de hueso, síntesis de enzimas digestivas, todo eso son procesos metabólicos que generan agua. Y esa es una parte que llamamos agua metabólica. El animal no puede vivir de esa agua metabólica. O sea que el grueso del agua que tienen nuestros animales depende de nosotros como manejadores de la granja, porque es agua de bebida. Entonces, muy importante este aspecto, sobre todo por términos de calidad. El agua que tiene el animal está normalmente un 60% dentro de las células, el otro 40% está fuera de las células y mecanismos de excreción por los riñones, o sea, por la orina, por la piel, en el cerdo es muy poco, por los pulmones a través de la transpiración, en las heces o en los productos, por ejemplo, en la cerda lactante, que produce mucha leche y excreta mucha agua por la leche.
De hecho, siempre hay que estar muy pendiente de los niveles de agua de la cerda lactante, porque si no consume agua suficiente, no va a producir leche. ¿De qué depende la cantidad de agua que vamos a ofertar a nuestro animal o que tenemos que garantizarle que esté disponible? De varios factores. ¿Qué edad tiene el animal? Si está pequeño, si está grande, si está produciendo leche, si no lo está, si está en la fase de ceba, si el alimento es muy seco, si el alimento es muy húmedo, qué cantidad de alimento, si come alimento en harina, toma más agua que si lo come peletizado, si hay mucho calor, si ya no lo hay, si tiene alguna enfermedad que restringe los procesos metabólicos, el tipo de agua que le estamos dando, la calidad, su temperatura, muy importante. Muchas veces uno va a las granjas y ve que los tanques de agua están expuestos al sol, con lo cual buena parte del día el animal no va a tomar agua. Si es muy ácida, si está muy dura el agua, o sea, tiene muchas sales, si huele mal, si sabe mal. Recuerden ustedes, los cerdos tienen aproximadamente 3 veces la cantidad de papilas gustativas que los seres humanos. O sea que tienen la capacidad de sentir sabores en el agua que nosotros no sentimos y que pueden hacer que deje de tomar agua. Un pequeño ejemplo aquí les coloco. Temperaturas ambientales de 10 a 15 grados, el animal pudiera estar tomándose, un animal X, un cerdo, básicamente en levante, unos 3 litros de agua. Pero si esa temperatura sube a más de 27 grados, que es básicamente la temperatura de buena parte del trópico latinoamericano, esa cantidad de agua que él consume se duplica. Entonces, muy importante que garanticemos agua en cantidad y calidad a nuestros animales, porque es en términos de volumen, el primer nutriente de nuestro rebaño. Cuando hablamos de calidad, esta es una tabla de calidad de aguas para cerdos. Estas las consiguen ustedes en internet o en los manuales de las líneas genéticas. Dos o tres elementos importantes a evaluar. Y con esto les sugiero, siempre estén evaluando la calidad del agua que están tomando sus animales. Porque si el animal no toma agua de calidad o no toma agua, no va a haber jugos digestivos, no va a haber circulación sanguínea eficiente, no va a haber desarrollo de órganos, o sea, toda la cadena de producción empieza a detenerse. Nos interesa mucho cuántos sólidos están disueltos en el agua. Todos estos análisis los hacen los laboratorios de calidad de agua. Nos interesa cuántos sólidos. Si tiene más de 1500, es un agua que tiene demasiado material suelto dentro de ella y eso daña porque afecta el sabor y daña el consumo. ¿Qué pH debe tener el agua? Esta tabla es un poquito antigua en función de eso, porque hoy en día aquí dicen que el pH debe estar entre 9 y 4. Sin embargo, hoy en día se pensaba antes que el agua debería tener un pH neutro. Hoy en día está perfectamente aclarado que el agua debe ser con un pH más tendente a la acidez, entre 4,5 y 5 de pH, que es un agua relativamente ácida. Al animal le gusta mucho y permite controlar microflora dañina o microflora patógena en el tracto digestivo. Ayer la profesora les hablaba de los balances de las microfloras en el tracto digestivo. Una parte se hace a través del agua y es acidificándola. Hay aditivos para acidificar el agua y que permiten entonces un ambiente gastrointestinal mucho más sano. Dureza, básicamente referida a la cantidad de calcio y magnesio en el agua. Si el agua es muy dura, no solo que el animal toma poca agua, cuando hablamos de un agua muy dura es de más de 180 partes por millón. Si el agua es muy dura, o sea que tiene mucho calcio y magnesio, no solo que el animal no le gusta tomarla, sino que esa agua tiende a dañar las tuberías, a tapar las tuberías y los bebederos, y una vez que el animal la ingiere, tiende a precipitar minerales. O sea, minerales que ustedes le dieron en la dieta van a salir en las heces porque se precipitan y el animal no los puede absorber. Ya luego tenemos otros elementos como hierro que da sabor muy desagradable al agua y el animal la rechaza, nitratos y nitritos, lo que son sulfatos, nitratos, nitritos. Los sulfatos se asocian a la presencia de insecticidas o pesticidas en el agua, que pueden entrar en pozos profundos una vez que el agua se percola, agua de lluvia que percola hacia pozos profundos y nos las contamina con tóxicos de plaguicidas. Nitratos y nitritos tienen que ver con poblaciones microbianas. Si están muy altos es porque hay mucha contaminación microbiana en el agua. Y materia orgánica, pues que definitivamente la materia orgánica es como un indicador grueso de algunos de los indicadores anteriores. Entonces, muy pendiente con estos indicadores de calidad y no descuiden nunca la calidad del agua de sus animales. No solo el agua que llega al tanque, y esto es muy importante, sino el agua que sale en los bebederos, que es la que definitivamente toma el animal. Muchas veces al tanque llega un agua muy buena porque llega de vertiente,
pero a nivel de granja el agua es malísima porque en las tuberías o en el tanque se contamina. Algunos indicadores de calidad de agua, pues miren, que tenga disponibilidad de agua al libitum. Normalmente toman entre 2,5 a 4 veces más agua que alimento. O sea, si toman 1 kilo de alimento, estarán tomando entre 2,5 y 4 litros de agua. Y por supuesto, en lactancia, mucha más agua que en el resto de la fase. Aquí tengo el ejemplo de la tabla de Topic y fíjense las cantidades. A las 9 semanas toma 2,8 veces la cantidad de agua en función de alimento. A las 20 semanas, por cada kilo de alimento se toma 3,5 litros de agua. Y así el animal va, como les dicen, entre 2,5 y 4 litros de agua por kilogramo de alimento que consuma. ¿Cuál es la idea de esto? Normalmente que tenga agua a voluntad, no estar contando los litros. Una parte importante del alimento son los carbohidratos. En la etiqueta que vimos decía 6% de fibra. Las fibras son carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son tejido orgánico que tienen las plantas, el tejido vegetal, que es el grueso de lo que está consumiendo el animal. En el tejido vegetal, 70-85% son carbohidratos sintetizados a partir del proceso de fotosíntesis, captando la energía solar. Y los podemos dividir en azúcares simples, que son los monómeros que le mencioné antes. Un carbohidrato es una cadena. Imagínense una cadena y cada eslabón es un azúcar simple. Entonces el almidón es una cadena de glucosa. La leche es galactosa más glucosa y así cada carbohidrato que esté presente en las estructuras son cadenas. Tenemos entonces los azúcares simples, que son los eslabones de la cadena, y tenemos los carbohidratos estructurales. En el área vegetal es lo que está formando la parte externa de la célula vegetal. Esto que está aquí es una célula vegetal y la parte externa son los estructurales, lo que le dan rigidez a esa célula. Y luego los no estructurales, que son carbohidratos de almacenamiento, que en el vegetal es el almidón, un 70% del vegetal son carbohidratos y de eso una buena parte en la semilla es almidón. En los frutos, porque tenemos galactosa y fructosa básicamente en los frutos y glucosa, y luego el tejido animal lo que tiene es 1% de carbohidratos. O sea, a nuestros animales le estamos dando, por ejemplo, harina de carne, harina de pescado, o el propio cerdo no tiene más de 1% de carbohidratos en la forma de glucógeno. O sea que la fuente fundamental de carbohidratos que llegan al animal es a través de su alimento y él no los almacena muy poco carbohidratos. La función de los carbohidratos, pues fuente de energía. Y a partir de esa energía mantenemos la temperatura corporal y mantenemos el animal en potencial movimiento. Los carbohidratos también son parte de los esqueletos que se utilizan para sintetizar grasa y sintetizar proteínas. O sea que son muy importantes en el animal. No solo por ellos mismos, sino porque son precursores de estructuras del animal. La otra parte importante de ese alimento que en la etiqueta decía, bueno, entonces vamos por parte. En el área de carbohidratos, el alimento lo que decía es que tiene 6% de fibra, pero no nos dice qué carbohidratos tiene el alimento. Si esos carbohidratos son digestibles, si tiene almidón, si no lo tiene, cuánto de glucosa, porque eso es lo que nos interesa, porque eso es lo que necesita el animal. El animal no necesita fibra más allá de para garantizar movimiento intestinal y alguna parte que se fermente en el tracto posterior. Realmente de carbohidratos nos interesa es otra información adicional que no está en la etiqueta. Luego vamos a grasa. El alimento dice 11% de grasa mínimo, máximo creo, o mínimo. 11% de grasa. ¿Qué son las grasas? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las grasas son compuestos orgánicos. O sea, tienen carbono e hidrógeno, ¿verdad? Y que son insolubles en agua. Eso lo vamos a ver en cualquier definición. Partimos de ese 11% de grasa. Vamos a ver qué información está detrás de ese 11%. Tenemos dos tipos de compuestos grasos. Los que son simples, o sea que solo tienen grasa como tal, o sea, ácido graso y un alcohol, o las grasas que son compuestas, que además de ácido graso y alcohol, tienen glicerol, tienen fósforo, tienen esfingosina o tienen glucosa. Entonces tenemos dos grupos de compuestos. Normalmente, cuando alimentamos a los animales, lo hacemos con grasas simples. O sea, que solo tienen triglicéridos. Si ustedes compran aceite de palma, aceite de maíz, aceite de girasol, lo que están comprando es triglicéridos. O sea, grasa simple, una estructura que tiene 3 ácidos grasos y un centro de alcohol. Entonces, todas las grasas que usamos en la alimentación animal, la gran mayoría son triglicéridos.
tienen una pequeña parte de grasas compuestas presentes en las células de los vegetales o si estamos utilizando harinas de origen animal, pero el grueso del enfoque es hacia los triglicéridos. Tres ácidos grasos, uno, dos y tres, y un alcohol en el centro. Les pongo estos términos porque los van a oír con frecuencia. Un ácido graso de cadena corta o un ácido graso de cadena larga. Cada esquina que ven aquí es un carbono. Si son menos de 6, es cadena corta. Si son más de 6 o más de 8, porque esto viene en pares, es cadena larga. Enlaces pueden ser simples o dobles. Entonces, si son simples, son saturados, si son dobles, son insaturados. Y luego, algo que está muy de moda en alimentación humana y ya está pasando a la alimentación de mascotas, son los omegas. Entonces, ustedes agarran cualquier etiqueta de cualquier alimento y van a ver cuántos omegas tiene y les publicitan que tienen omega. Como ejemplo, un ácido graso de cadena corta, el acético, o sea, el vinagre, 2 átomos de carbono. Un ácido graso de cadena larga, el palmítico, que es el que está en el aceite de palma fundamentalmente, tiene 16 átomos de carbono. O sea, aquí tenemos 1, 14 son 15 más este 16. Y un ácido graso de cadena de lo que llamamos insaturados tienen dobles enlaces. Aquí está un doble enlace, aquí está el otro y aquí está el otro. Este ácido graso linoleico, además de ser un ácido graso de cadena larga, porque tiene 18 carbonos, e insaturado, porque tiene dobles enlaces, es un ácido graso omega. ¿Por qué? Porque el doble enlace está en el carbono 3 contando desde aquí. 1, 2, 3. Este ácido graso, el linoleico, es un omega 3. Entonces, cuando ustedes ven que la dieta lleva, por ejemplo, de perros y gatos, omega 3, es porque lleva ácidos grasos que tienen un doble enlace en el tercer carbono. Si es omega 6, tiene un doble enlace en el carbono 6. Entonces, esta es la clasificación y las funciones de las grasas. Pues aquí no hay mucho que tampoco revisar. Son reserva de energía, fuente de energía, transportan nutrientes en el cuerpo del animal, las vitaminas liposolubles se transportan en las grasas, son hormonas, muchas hormonas se sintetizan a partir de grasa, o sea que una hembra, una cerda, sarga o no preñada, que un cerdo, un berraco, tenga buen o mal semen de calidad, tiene mucho que ver con qué grasa está comiendo y de qué calidad. Otro principio que estaba en la etiqueta. Entonces, bueno, siguiendo con la revisión de la etiqueta no me dice nada de esto. Me dice que tiene grasa 11%. El tipo de ácidos grasos, qué cantidad, qué longitud, si son saturados, eso no me lo dice la etiqueta. Con lo cual, la información me sigue faltando. Información para saber si ese alimento es bueno o no. Porque el animal necesita son ácidos grasos, no grasa. El animal lo que necesita son los ácidos grasos que son los que pueden pasar a la sangre. El otro tema es las proteínas. El alimento decía 18% de proteína. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y los aminoácidos son esqueletos carbonados más un grupo amino y un tercer alimento que tienen algunos, un tercer elemento que puede ser azufre o otro elemento. El esqueleto carbonado es carbohidrato y por eso les decía, los carbohidratos colaboran en la síntesis de proteínas o de aminoácidos para luego estructurar la proteína. Yo les hablaba hace rato de una cadena que son los carbohidratos y cada eslabón es un monómero, glucosa, galactosa, manosa. En el caso de las proteínas es lo mismo, es una cadena y cada eslabón es un aminoácido. ¿Y cuántos aminoácidos puede tener una proteína? Eso es muy variable, alrededor pueden ser entre 80 y 150 aminoácidos, puede tener una proteína. Ya más de 150 son estructuras terciarias, son proteínas muy complejas. Tenemos 22 aminoácidos hasta ahora. Son los que se describen 22 aminoácidos. Con esos 22 aminoácidos se sintetizan todas las proteínas del cuerpo. O sea, de la proteína del cerebro hasta la proteína de las enzimas están conformadas por algunos de esos 22 aminoácidos en una combinación diferente. De esos aminoácidos, 8 a 10 son esenciales. Y se me olvidó decirlo en la lámina anterior. En nutrientes hay los que son esenciales y los que no son esenciales. Los esenciales son los que tienen que sí o sí estar en la dieta, porque el animal no los puede sintetizar. Entonces, de las grasas, la que se considera esencial son el ácido linoleico, único. Los demás, todos los puede sintetizar el animal a partir de carbohidratos o de otras grasas, o de otros ácidos grasos. En proteínas y particularmente en aminoácidos, los esenciales son 8 o 10 de esos 22. O sea, 8 o 10 son esenciales, los demás los puede sintetizar él. Y luego estamos hablando de que hay unos nuevos aminoácidos, o sea que ese número de 22 aminoácidos muy posiblemente pronto suba a 24, porque se van a incorporar dos, que son la selenocisteína y la pirrolicina.
Son dos compuestos generados prácticamente por la industria, pero que tienen función de un aminoácido complejo y probablemente se incluyan. A los que están metidos en el área de nutrición, probablemente el término de aminoácidos proteicos les llame la atención, porque uno siempre asocia que los aminoácidos todos forman proteína. Pues no es así. Hay alrededor de 150 aminoácidos, que son estos que se están listando allá abajo, que no forman proteínas. O sea, no tienen capacidad de incorporarse a una proteína. Sin embargo, algunos de ellos son también muy importantes para el animal. Entonces, los aminoácidos proteicos son solo 22. No es que todos los aminoácidos sean 22, solo los proteicos. Hay muchos más. Entonces, este es un pequeño ejemplo de aminoácidos que, por ejemplo, la arginina, en seres humanos adultos se duda si es esencial o no. Es esencial bajo ciertas condiciones de vida. Y en perros y gatos, bajo ciertos estados de salud o ciertas edades, la arginina aparentemente es esencial. Todavía no lo tienen claro. ¿Qué significa que sea esencial? Que tiene que estar en la dieta del animal porque el animal no lo puede sintetizar o si lo hace, son en cantidades insuficientes para cubrir sus necesidades. Así tenemos la estirina en seres humanos, la taurina en gatos, que eso sí está muy conocido. Todos los alimentos para gatos llevan taurinas. Por eso es que no es pertinente alimentar un gato con comida de perro o comida de vaca o comidas de cerdo, porque no llevan taurina. El alimento para gato lleva taurina, que es un aminoácido esencial solo para los felinos, gatos, tigres, leones. El perro no necesita taurina porque la sintetiza. Y la prolina en aves, sobre todo en las fases de emplumaje, porque las plumas requieren mucha prolina, llevan mucha prolina y durante el emplumaje la prolina es esencial para aves o todavía se discute si es necesario suplementar prolina. Estos aminoácidos esenciales lo verán más adelante, algunos de ellos, de estos 8 o 10, ya son sintetizados y se venden para la industria de alimentos balanceados. O sea, yo puedo comprar lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, ya, y se lo coloco a los alimentos de los animales. Otra parte importante, que decía el alimento que tenía 0,6% de calcio y de fósforo. Esos son minerales. Los minerales obviamente son sustancias inorgánicas, o sea, no tienen carbono e hidrógeno en su estructura, y los dividimos en dos grupos. Los macros, que son los que el animal requiere en grandes cantidades. De esos macros, en el alimento, normalmente uno coloca calcio, fósforo, sodio y cloro. Calcio como carbonato de calcio, fósforo como fosfato, y sodio, cloro, lo colocamos a través de la sal. Y luego potasio, magnesio y azufre. Esos son los macros, lo que el animal requiere en grandes cantidades. Los micros se requieren en muy pocas cantidades y normalmente lo compramos en las premezclas o en los núcleos. Entonces, en las premezclas y núcleos, además de cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, selenio, zinc, cromo y flúor, viene potasio, magnesio y azufre. La cantidad lo van a ver más adelante, porque eso es en función de las especies. Lo van a ver cuando toquen esos temas. La biodisponibilidad cambia. O sea, yo puedo comprar cloruro de calcio, es muy disponible, o sea, muy fácilmente absorbible el animal. Puedo comprar carbonato de calcio, ya es menos disponible, o puedo comprar óxido de calcio, que prácticamente salen las heces. Entonces, la disponibilidad para el animal depende de la forma química en la que venga el animal, el mineral. Y eso es muy importante cuando estén comprando premezclas, que sepan con qué forma química se la pusieron. Por lo menos que se las coloquen en sulfatos. Van a ser un poquito más caros, pero van a estar seguros que el animal los va a aprovechar mucho mejor. Funciones de las vitaminas, de los minerales, pues miren, todo esto que está aquí. Son antioxidantes, son parte de hormonas, son parte de los huesos, equilibrio ácido-base del animal, son parte de las enzimas o catalizan las enzimas. Miren, muchísimas funciones. Por eso que los minerales son todos nutrientes esenciales. El animal no puede sintetizar minerales. Todos tienen que venir en la dieta. Por eso es que todos los minerales son esenciales, a diferencia de los aminoácidos, que decíamos que unos son esenciales, otros no, en los minerales todos. Y una parte importante, cuando a veces uno oye a la gente, no, que yo le voy a poner un poquito más de calcio, que yo le voy a poner un poquito más de sal, que los minerales tienen interacciones. O sea, las cantidades que van en la ración deben ser controladas, porque hay algunos minerales que la presencia, por ejemplo, de aluminio con fósforo potencia el uso del fósforo, pero cobre con fósforo reduce la utilización de fósforo. Entonces, muy importante, y esto que ustedes ven aquí, que es como un ovillo de un pabilo, decimos en Venezuela, un rollo de pabilo, son las interacciones que hay en los minerales. O sea, que en minerales, muy poco juego. O sea, es mejor no inventar y comprar una premezcla que sea conocida y garantizada la seriedad del proveedor. Vitaminas,
Pues miren, las vitaminas normalmente son compuestos que no son ni proteínas ni carbohidratos, entonces las agrupan en ese término. O sea, la agrupación de las proteínas, de las vitaminas, que son 14 vitaminas, es una agrupación funcional por la función que cumple en el animal, no por su composición química o su estructura química, como en el caso de los aminoácidos o en el caso de los carbohidratos o de las grasas. Aquí es simplemente las agrupamos por sus funciones. Las que tienen funciones parecidas se agrupan en un sector. Las agrupamos en dos áreas, liposolubles e hidrosolubles. O sea, las primeras son las que son solubles en grasa, ¿verdad? Que son la A, la D, la E y la K. De ellas, todas pueden ser, no se pueden almacenar, solo la K. O sea que digo, excepto la vitamina K no es almacenada. La A, la D y la E se almacenan en la grasa del animal. Mientras que las hidrosolubles, excepto la B12, se puede almacenar. Todas las demás salen en la orina. Por eso que ustedes cuando toman unas pastillas con vitamina B, del complejo B, al poco rato ven que están urinando prácticamente vitamina. O sea, no se almacenan en el cuerpo, son excretadas en la orina. Las vitaminas, a diferencia de los minerales, que todos son esenciales, las vitaminas sí hay la posibilidad de que los animales sinteticen alguna a partir de la microflora del tracto gastrointestinal. Por eso que aquello de salud intestinal es muy importante, porque un intestino que funcione bien sintetiza vitaminas bien también. Las funciones, pues una larga lista, como están aquí. Forman parte de enzimas, están en el metabolismo de carbohidratos y aminoácidos, regeneración de piel, son antioxidantes, tienen que ver con la inmunidad del animal. Un animal con un buen perfil de vitamina resiste mucho más las enfermedades. De hecho, la vitamina C tiende a colocarse en el alimento para incrementar la respuesta inmune. Este dibujo del tracto gastrointestinal lo vieron ustedes ayer, porque ahora visto las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, vitaminas y minerales, pues ahora nos interesa saber cómo se absorben, cómo pasa eso a la sangre y qué ocurre. Eso va a ocurrir en el intestino delgado, como les comentó la profesora, y es muy importante garantizar la presencia de estas vellosidades en cantidad y calidad. O sea, que se vean bien, que sean altas, que sean lo que es el ancho, que sean bien anchas, muy profundas, para que puedan absorberse los nutrientes. Esos nutrientes se van a absorber, esta es una vellosidad intestinal, ellos van a pasar a través de las paredes de las vellosidades y dentro de las vellosidades, de cada una de esas vellosidades que vimos ahí, hay capilares arteriales y venosos y linfáticos. Para mover los nutrientes van a pasar desde el intestino, de la parte interna del intestino, a las vellosidades y de ahí van a la sangre o a la linfa. Entonces, en la medida que esas vellosidades sean de mejor calidad, que tengamos un intestino muy sano, la mayor cantidad de nutrientes van a estar pasando al interior del animal y de ahí se incorporarán al metabolismo. Esta es una foto de una microvellosidad. Fíjense ustedes cómo son, o sea, muy parecidos al diagrama. Aquí están los vasos conductores y este es el externo. Son como unas especies de dedos que vibran y el animal los hace vibrar para promover la absorción. Y sobre la superficie de esas vellosidades está una capa de moco y sobre esta viven los microorganismos, unos benéficos y otros patógenos. Nos interesa mucho promover los que son benéficos. Tenemos entonces el alimento, ese alimento que vimos que alguien pregunta si es bueno o malo. Y ese alimento decía que tiene proteína, grasa, fibra, calcio, fósforo y agua. ¿Es suficiente esa información para saber si ese alimento me va a dar una buena respuesta o hay el potencial de que que sea utilizable eficientemente por el animal? La respuesta es no. Como vimos anteriormente, realmente el animal no absorbe proteínas, son muy grandes, no puede absorberla, tienes que digerirla. Fibra no la absorbe tampoco. Calcio sí lo absorbe, pero yo no sé qué tan disponible es ese calcio que dice la etiqueta de 0,6%. Fósforo, me habla de fósforo total no disponible, o sea, yo no sé cuánto de ese fósforo sale en las heces. Y humedad, pues mira, más que todo para saber que el alimento no se me va a dañar pronto, porque el grueso del agua la toma el animal en el bebedero. ¿Qué me interesa de ese alimento en realidad? Todo este listado. Y ese listado no está en la etiqueta. Yo no sé cuánta glucosa tiene, cuánta sacarosa, cuánto almidón, cuántos ácidos grasos, cuántos minerales, ni vitaminas. Apenas me mencionan 2 minerales de todos los minerales que pudieran mencionar. De las vitaminas son 14, no menciona ninguna. No sé qué aditivos tiene, si tiene enzimas, si no la tiene. Entonces, sacar o tratar de derivar la calidad de un alimento por la etiqueta no es de utilidad.
todos estos indicadores que ustedes ven aquí son los que usa el que formula alimentos y ustedes van a ver cómo se formula en el curso para poder diseñar un alimento y estar seguro que el alimento es de calidad. Obviamente van a entrar todos estos nutrientes que están aquí detallados y aditivos y van a salir por las heces y la orina una cantidad importante de ellos, lo que no es digerible. Pero hay una parte que se va a incorporar al metabolismo, que se queda adentro, que es la parte que fue absorbida. Esa parte que va al metabolismo, sí quería definirles lo que significa metabolismo. Metabolismo significa síntesis, que es anabolismo, o degradación, que es catabolismo. Cuando hablamos entonces, cuando ustedes les digan, ¿no?, que los aminoácidos son metabolizados, ¿de qué le están hablando? Que los aminoácidos son incorporados a procesos de síntesis de proteína o degradados por el animal. Entonces, cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de eso y todo lo que está ocurriendo en el tracto digestivo y en la sangre del animal es parte del estudio del metabolismo. Ese metabolismo que decíamos que era anabolismo y catabolismo, ¿verdad? De toda esta lista de nutrientes que vimos hace poco. O sea, los aminoácidos, los 22 aminoácidos o los que vengan en la dieta, la glucosa que viene en el almidón, o en el glucógeno si le estamos poniendo un poquito de harinas cárnicas. Si es un lechón, le estamos dando lactosa, ¿verdad? Porque vienen sueros de leche en los preiniciadores. Todos esos alimentos llevan grasa, aceite de palma, aceite de maíz, aceite de soya. Llevan una premezcla de vitaminas y minerales, ¿verdad? Ya sean macros y microminerales, vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Luego el alimento tiene ácidos orgánicos, productos para evitar que le crezcan hongos, saborizantes. Como les dije, el lechón tiene, o el cerdo tiene una capacidad de sentir sabores muy grande, 3 veces la cantidad de papilas gustativas que el ser humano. Entonces se usan saborizantes. Normalmente a los cerdos les gustan mucho los sabores lechales, o sea, a leche cuando están pequeños, o a frutas cuando son cerdos grandes. Entonces ustedes pueden comprar en el mercado y los alimentos los traen saborizantes para que cuando el cerdo sienta el alimento le guste y coma mucho más. Entonces un alimento con saborizantes y uno sin saborizantes, los consumos son totalmente distintos. Pero hay que tener pendiente, por ejemplo, a las vacas les encantan los sabores a canela, ¿verdad? Y a melón. Si ustedes le dan canela en el alimento, sabor a canela a un cerdo, no le gusta como le gusta una vaca. Entonces los sabores están muy estudiados y se sabe qué especie le gustan cuáles sabores. Los llevan aditivos, como les estoy comentando. Unos son nutricionales, como las enzimas, como los ácidos orgánicos. Otros no son nutricionales, como medicamentos, como productos para mejorar la calidad del pellet. Y llevan, pues, metabolitos secundarios, tóxicos, que venían en las plantas. Todo esto está entrando entonces a la sangre, ¿verdad? Recuerden entonces, fíjense ustedes, a la sangre no entran proteínas, entran aminoácidos. O sea que la cantidad de proteína que esté en el tracto, en el alimento, pues poco me sirve para saber cuánto aminoácido está en la sangre. En la etiqueta decía fibra, pero es que a la sangre no entra fibra. A la sangre entra glucosa, galactosa, manosa, sacarosa, ácidos grasos. Me decía grasa, pero yo no sé cuántos ácidos grasos tiene ese alimento. Los ácidos grasos son parte de la grasa, pero no sé cuáles son y menos qué tipo de ácidos grasos. Minerales y vitaminas, solo menciona 2 minerales y ninguna de las vitaminas. Entonces, esto es lo que al fin y al cabo me interesa, que es lo que va a pasar a la sangre. Eso entonces está en el tracto digestivo. Imagínense ese tubo que les mencionaba como tracto digestivo la profesora Judaisy ayer, que yo les mencioné hace poco, es como un cilindro. Y en ese cilindro están las vellosidades. El animal comió el alimento, ese alimento pasó por el estómago a un pH ácido en el estómago. Ese alimento fue preparado para el ataque enzimático en el intestino delgado, ahí se secretan las enzimas, esas enzimas van a desdoblar las proteínas, los carbohidratos, las grasas y van a liberar sus unidades estructurales. Lo que no llegó, por ejemplo, la proteína que no llegó a desdoblarse hasta aminoácidos, pasa al ciego colon, se fermenta y salen las heces. La cantidad de carbohidratos que no llegaron a glucosa, lactosa, manosa, galactosa, lo que no llegó a esas estructuras, digamos lo que yo les decía, los pedazos, los eslabones en la cadena, lo que no llegó a eso pasa al tracto posterior y salen las heces. Entonces, muy pendiente porque aquí es donde ocurre, digamos, la magia. En ese intestino delgado, con la preparación que hubo en el estómago, con la secreción de ácido clorhídrico, en ese intestino delgado, comienza entonces la división de esas moléculas grandes en unas más pequeñas. Y era lo que le decía ayer la profesora Judaisy, eso es la digestión. La digestión es transformar grandes moléculas
en unidades pequeñas que puedan atravesar las vellosidades y pasar al sistema o al torrente sanguíneo o al sistema linfático. Eso se hace a través de enzimas y la ciencia hoy en día y el avance en la investigación ha hecho que los alimentos tengan aditivos para hacer que esto ocurra de la manera más rápida. Uno, por ejemplo, el alimento peletizado que se compran en pellets, eso es tratado con calor. Y el calor rompe las proteínas y hace que sean más degradables. El calor rompe los carbohidratos y hacen que sean más degradables, o sea que el animal lo degrade más rápidamente a estructuras pequeñas y lo absorba. Las enzimas, el animal secreta enzimas, ¿cierto? Para degradar todos los alimentos, pero lo que le exigimos a ese animal hoy en día en producción no tiene la capacidad de síntesis de enzimas como para degradar todo el alimento que come. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Se le agrega enzimas en la dieta. Entonces, toda la gran mayoría de las dietas de los alimentos que ustedes compran llevan enzimas. ¿Para qué? Para degradar o ayudar al cerdo a degradar los alimentos de la manera más rápida posible. Saborizantes llevan, pigmentantes en cerdos no se usan, en aves sí se usa, secuestrantes de micotoxinas para reducir el efecto de las micotoxinas, carbón llevan algunos y así una suma de ingredientes para hacer que estas moléculas grandes que él comió en el alimento vayan a moléculas pequeñas que él pueda absorber fácilmente. Como detalle les comento, el animal, ese cerdito, solo puede absorber proteínas mientras está en la fase de calostro, que absorbe las proteínas, las inmunoglobulinas de la madre en la leche y pasan a la sangre directamente. Luego de 36 o 48 horas se cierran esos poros y él más nunca va a absorber proteínas intactas. O él va a absorber aminoácidos y algunos péptidos pequeños. ¿Cómo ocurre esa absorción? A grosso modo, les comento. Tenemos entonces que esos compuestos están en sangre, todos estos que mencionamos, están en el tracto digestivo. Y esas vellosidades, para que ellos atraviesen la vellosidad y pasen al interior de ella, donde están los vasos sanguíneos o linfáticos, deben ocurrir procesos de difusión o de transporte. ¿A qué me refiero? Tenemos una molécula, por ejemplo, de aminoácidos. Los aminoácidos ingresan a través de transporte activo, o sea, requieren energía. Hay un proceso que se va a activar energético, o sea, un proceso que va a demandar energía, que permite que ese aminoácido que está en la luz del intestino, por una invaginación, pase al interior de la célula de la vellosidad y de esa manera, una vez dentro de la vellosidad, va a los conductos portales para irse vía porta hacia los órganos del animal. Por ejemplo, la glucosa, la lactosa, la sacarosa, ellos pasan por difusión simple. ¿Qué significa esto? Como la concentración de glucosa, lactosa, sacarosa es mayor en la luz del intestino que dentro de la vellosidad, simplemente por esa vía pasan por difusión, o sea, pasan de un lugar más concentrado a uno menos concentrado. No requieren mayor mecanismo para pasar. Algunos aminoácidos y algunos monómeros de carbohidratos requieren difusión facilitada y algunos aminoácidos. Y esto es muy importante. Muchas veces la gente tiene la duda de por qué colocar sal en el alimento. Y sí, al cerdo le gusta la sal como nos gusta a nosotros. Entre una comida que ustedes coman sin sal y una con sal, es obvio cuál van a preferir. Entonces la sal que va en el alimento, sí, tiene normalmente 0,5%, 0,4 a 0,6%, por ahí andan los niveles de sal, dependiendo de cuánto sodio quieran ustedes. Yo coloco sal en el alimento porque al animal le gustan los alimentos que tengan sal, que tengan sabor. Pero el otro motivo muy importante de colocar sal en el alimento es porque la sal aporta sodio. Y el paso de algunos aminoácidos y algunos carbohidratos al interior de la vellosidad requiere sodio. Lo que llaman una bomba que requiere sodio y potasio. El sodio hace que se abran unos poros, esos poros permiten que entre el mineral, el potasio hace que se cierre el poro y en ese mecanismo de abrir y cerrar entran esos nutrientes a la vellosidad. Entonces, muy pendientes con esto. La sal es un elemento esencial en la nutrición de los animales. Todos los alimentos que hacemos o compramos llevan sal y llevan sal por sodio, que nos interesa mantener un 0,18, 0,19% de sodio en la dieta del animal.
Lamentablemente la sal lleva cloro y siempre nos cuidamos de que no lleve mucho, de que no haya mucho cloro en la ración porque el cloro daña el proceso de construcción del tejido óseo. Entonces, por estos mecanismos, difusión simple, difusión facilitada o transporte activo, estos nutrientes van a pasar al interior de la vellosidad. Una vez en el interior están dos canales importantes, el sistema portal y el sistema linfático. Dos vías por las cuales esos nutrientes se van a mover a todo el cuerpo del animal. Aminoácidos, carbohidratos, minerales y vitaminas, esos todos se mueven por el sistema portal, por sangre portal. Los ácidos grasos se mueven por la linfa. Entonces, en este sentido, los ácidos grasos llegan primero a los órganos y después terminan en el hígado, mientras que el resto de los materiales que viajan por sistema porta van a ir pasando a cada uno de los órganos para finalmente, cuando llega la sangre portal al hígado, ya viene muy poco cargada. Muchos de ustedes habrán oído que los alimentos requieren protectores hepáticos para cuidar el hígado de los problemas de hígado graso. Y los problemas de hígado graso se presentan porque el sistema portal, una vez que drena en el hígado, lleva tanta grasa, porque le dimos tanta grasa al animal, que la grasa comienza a depositarse en el hígado y genera una destrucción del tejido hepático. Esos nutrientes, entonces, todos estos que hemos listado, empiezan a recorrer el cuerpo del animal. ¿Y a dónde se van a dirigir? Pues se van a dirigir a los lugares donde el animal tiene más demanda. En este caso, si estamos hablando, por ejemplo, de una cerda lactante, en buena medida, estos nutrientes se van a dirigir a la glándula mamaria para sintetizar leche, ¿verdad? Y una cerda puede estar produciendo, si mal no recuerdo, entre 10 y 14 litros de leche diario, con una camada grande, incluso hasta más. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los aminoácidos? Si estamos hablando de un cerdo en crecimiento, un lechón o un cerdo que está en fase de crecimiento y desarrollo, está básicamente sintetizando tejido muscular. Buena parte de esos nutrientes se van hacia los músculos a través del sistema portal. Si estamos hablando, por ejemplo, de un animal en fases iniciales de desarrollo, donde hay mucho desarrollo óseo, pues buena parte de los minerales se irán hacia el tejido óseo. ¿Qué sucedería entonces si yo tengo una cerda produciendo leche y la cerda no tiene suficientes aminoácidos para sintetizar la caseína de la leche? No es que la cerda va a producir una leche más diluida, o sea, con menos caseína. No, la cerda lo que hace es que produce menos leche y de esa manera entonces los lechones tienen menos leche para crecer. Entonces, una parte importante de lo que ustedes van a ver durante todo este periodo es reconocer cuáles son los nutrientes y qué nutrientes y en qué cantidad deben ir en la ración. Y eso depende de qué? Del estado fisiológico del animal. Si está en crecimiento, si está en producción de leche, si es un berraco, si está que no queremos que gane mucho peso, si está desarrollando tejido adiposo, le subo la grasa, si es tejido muscular, le subo los aminoácidos y así vamos diseñando la fórmula y cada fórmula de acuerdo a su fase. Por eso es una pregunta que a veces uno ve aquí en los chats, que si le puedo dar alimento de pollo engorde a mi cerdo. Pero miren, la respuesta es no. ¿Verdad? Ni porque el pollo engorda y mete algo de grasa, porque el cerdo está en ceba y mete también algo de grasa. No, las necesidades son distintas, los perfiles de nutrientes son distintos. El alimento del pollo se diseñó para un animal que tiene una estructura corporal X y el alimento del cerdo se desarrolló para un animal que tiene una estructura corporal Y. O sea, ¿que el animal va a vivir? Sí. ¿Y que el animal en algún momento va a crecer? Sí, pero de una forma ineficiente porque no le estamos suministrando estos alimentos en las cantidades suficientes para cubrir las necesidades del cerdo en mantenimiento y en producción. ¿A qué nos referimos? Todos estos nutrientes pasan a la sangre y van a los órganos para cubrir las necesidades de que el cerdo esté parado, que camine, movimientos involuntarios, o sea, el movimiento del tracto digestivo, de las vellosidades, de su corazón, esos son movimientos que él no controla, secreciones intestinales, decamaciones, mantener la temperatura corporal, que es muy importante a través del agua y a través de algunos minerales. Todo esto es una parte que el animal cubre primero. O sea, primero el animal agarra todos estos nutrientes y cubre estas necesidades. Con lo que sobra es que el animal va a empezar a producir. Entonces, cuando compramos un alimento balanceado es porque está
balanceado para cubrir necesidades de mantenimiento y necesidades de producción. ¿Cuáles? Por ejemplo, estas. Necesidad de crecer, pero entonces la necesidad de un animal cuando está en fase inicial de crecimiento, por ejemplo, predestete, es distinta a las necesidades de nutrientes y al perfil de nutrientes que tiene que tener un alimento cuando el animal ya está destetado, o si está en crecimiento medio, 60, 70 kilos, o si está ya entre los 80 y los 100 kilos. Cada una de esas fases de crecimiento tiene un perfil de nutrientes de necesidades distintas y por eso es que las dietas son distintas para esos animales. Si el animal está preñado, no es lo primero, no es lo mismo la primera fase de preñez que la última fase de la preñez. Entonces, por eso en las granjas que diseñan alimentos, muchas veces diseñan un alimento para cerdas gestantes en la fase inicial y cerdas gestantes en la fase terminal, porque el desarrollo de los fetos dentro de la madre gestante condiciona cuál es el balance que tiene que tener de nutrientes para generar lechones de mayor peso o mayor desarrollo de glándulas mamarias. Lactancia, una de las fases más demandantes para la hembra. Por eso que ustedes ven que las hembras pierden peso una vez que inician la lactancia, porque coman lo que coman, no tienen capacidad para sostener la cantidad de nutrientes que salen en la leche. Entonces, ¿qué hace la cerda? Recurre a sus depósitos internos. Recorre a sus músculos, destruye músculos, agarra grasa, moviliza grasa, mueve minerales del tejido óseo para sostener la producción de leche. Entonces, por eso es que en la medida que la producción de leche va bajando, el animal va recuperando nuevamente su peso. Pero en la primera fase de lactancia va a perder peso y lo va a perder porque no hay un alimento que tenga la cantidad de nutrientes suficiente para sostener la cantidad de nutrientes que sale en la leche. Y básicamente porque el animal no puede ni siquiera comer esa cantidad de alimento, al menos de momento, tal vez en el futuro. Ya puedan diseñarse alimentos mucho más digestibles, con nutrientes más biodisponibles y que eso ocurra. Y finalmente, machos, que tienen también necesidades distintas al resto de los animales. Por eso que ustedes en el mercado van a conseguir alimentos crecimiento inicial, desarrollo, predestete, madre gestante, madre lactante, incluso algunos hacen alimentos para berraco. Poder yo hacer que estos nutrientes compaginen con estas diferentes necesidades que tienen los animales es lo que llamamos las necesidades nutricionales. Esas están definidas en tablas de necesidades. Los manuales de las líneas genéticas me dicen cuánto de estos nutrientes requieren los animales y el nutricionista, como van a ver ustedes en el futuro en el curso, es el que empieza a combinar los alimentos, las materias primas, conociendo su composición para garantizar que este perfil de nutrientes que esté en el tracto digestivo sea lo más parecido posible a las necesidades nutricionales que tiene el animal en función de su fase. Crecimiento, lactancia, etcétera, etcétera. Entonces, por esta vía, lo que he querido es resumir un poco los principios más básicos de la nutrición aplicada a la cría porcina, que al fin y al cabo es un monogástrico y desde ese punto de vista tiene mucho en común con el resto de los monogástricos. Tal vez una de las mayores diferencias es un tracto posterior, ciego colon, muy desarrollado que le permite fermentar. Finalmente, ya para concluir, que una de las partes que comenzamos con esta revisión es si la etiqueta del alimento me permite ver a mí, a conciencia, saber si ese alimento, como mucha gente dice, es bueno, sirve o no sirve. La respuesta definitivamente es no. Esas etiquetas no tienen la información suficiente para que ustedes puedan decidir si ese alimento les va a generar una buena respuesta en sus animales o no. Pero al fin y al cabo es lo que existe y seguimos comprando los alimentos por los patrones de etiqueta y muy importante, con mucha confianza con la casa comercial a la cual compren. Y al final de los tiempos, dos últimos frases que quería dejarles. Todo lo que ustedes van a ver en el curso de nutrición va dirigido a incrementar la producción de los animales. Sin embargo, la nutrición no corrige problemas de manejo. Un animal con mal estado de salud, con pocos comederos, con aguas de mala calidad, llevando un calor insoportable, pónganle el alimento que quieran. Ese animal no va a producir lo suficiente. Así que la nutrición lo que es una parte del sistema que se suma para que todo el sistema funcione apropiadamente para generar la mejor respuesta a los animales. Con esto termino yo esta muy apretada revisión de lo que son los principios básicos de la nutrición aplicada a la producción animal y particularmente en este caso a la cría de cerdos.
Bueno, profesor Álvaro, agradecido por esta excelente ponencia. Y antes de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, es bueno recordarle a nuestra audiencia que se conecta a través de la plataforma de la Universidad Central de Venezuela, a la cual damos muchísimas gracias por el apoyo. Queremos recalcar lo de la asistencia. Las personas día a día que se transmita eh, cada charla debe de llenar la asistencia porque hay un total de 12 conferencias y por lo menos debe de registrar 10 conferencias para poder optar al certificado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Iniciamos con el ciclo de preguntas y respuestas. La primera pregunta que se le hace es, ¿cuál es el pH ideal para el agua de consumo de los cerdos? Bien, como les comentaba, fíjense, esto es algo que se ha ido ajustando a lo largo del tiempo. Anteriormente, y anteriormente no lo estoy hablando de hace de muchos años, 10, 12 años, se pensaba que el pH ideal tenía que estar cerca de la neutralidad, o sea, un agua entre 6, 6,5, 7 máximo. Y se manejó por muchos años y en muchas tablas de calidad de agua, incluso la que le mostré, tienden a que el pH ideal debe ser un pH cercano a la neutralidad. Hoy en día es muy conocido y se maneja muchísimo el hecho de lo que les comentaba ayer la profesora, que se dice que el tracto digestivo es el segundo cerebro y por tanto en la manera que lo mantengamos más sano, vamos a tener un segundo cerebro más sano que tiene que ver no solo con digestión, sino con sistema inmune, con la inmunología del animal. De hecho, 80% de la respuesta inmune del animal está en su sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido trabajando mucho últimamente? Un agua ligeramente ácida, entre 4,5 y 5, no solo que al animal le gusta más ese sabor acidito en el agua, sino que esa agua, en lo que el animal la consume, baja el pH del tracto digestivo, permite que las enzimas, sobre todo lo que ocurre a nivel del estómago, funcionen mucho más eficientemente, porque el estómago es ácido y le estamos dando un agua con algo de acidez, pero adicionalmente, la mayoría de las bacterias patógenas son muy sensibles a pH ácidos. Entonces, si le bajamos un poquito el pH al agua, entre 4,5 y 5, esas bacterias no van a poder sobrevivir. Y por otra parte, que se utilizan muchos ácidos orgánicos para bajar pH, esos ácidos orgánicos entran al interior de las bacterias y básicamente las patógenas que les dije que son muy sensibles a pH ácido y le bajan el pH en el interior de la bacteria y la bacteria muere. En conclusión, es mejor un agua ácida. Se trabaja actualmente en las granjas con aguas tendentes a la acidez en un pH entre 4,5 y 5. Y eso se garantiza a través del uso de acidificantes en agua. También hay acidificantes en el alimento que se colocan en el alimento y que el animal al ingerir el alimento tiende entonces ese alimento a disolverse la fracción de ácido orgánico y bajar el pH del tracto digestivo. Pero si estamos hablando de agua, entre 4,5 y 5 es el pH que se está recomendando actualmente. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿a qué se refiere cuando habla de un aminoácido esencial? Miren, les comentaba, en los nutrientes, básicamente en aminoácidos y en ácidos grasos, existe el concepto de esencialidad. Cuando hablamos de que un aminoácido es esencial o un ácido graso es esencial, el ácido graso linoleico que le decíamos que actualmente es el único que se considera esencial, los demás no. O cuando hablamos de los 8 o 10 aminoácidos esenciales, estamos refiriendo a unos nutrientes que tienen que estar en la dieta presente. Por dos razones. O el animal no los puede sintetizar, el animal no puede sintetizar ácido linoleico y no puede sintetizar, por ejemplo, un gato no puede sintetizar taurina, un cerdo no puede sintetizar suficiente lisina. Entonces, como el animal no puede sintetizar o no lo hace en cantidades suficientes, yo se lo pongo en la dieta. Por eso es esencial. Y es esencial porque si el animal no se lo doy, la tasa de producción va a bajar. Recuerden ustedes, existen 22 aminoácidos proteicos. De esos 22 aminoácidos se combinan en diferentes maneras para generar una proteína. Si falta uno de ellos, no es que la proteína se va a generar sin ese aminoácido, es que no se genera la proteína. ¿Qué proteína no se genera? Probablemente proteína muscular, el animal no crece.
probablemente no se genera proteína de algunas de las que salen en la leche, como la caseína, el animal deja de producir leche o no produce suficiente leche. No se producen algunas proteínas del sistema inmune, el animal es muy susceptible a las enfermedades. Entonces, o por ejemplo, con el caso de los ácidos grasos, si no está el linoleico que va en toda lo que es la membrana celular del animal, si no le damos suficiente ácido linoleico, pues el animal va a empezar a tener problemas de piel. Entonces, los nutricionistas, cuando están diseñando los alimentos, están muy pendientes de cubrir los aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son los aminoácidos esenciales? Por ejemplo, para un cerdo en alguna fase, pues eso está en las tablas. En las tablas que generan las líneas genéticas dicen cuáles son los aminoácidos, en qué proporción deben estar, y el nutricionista se va guiando y va mezclando las materias primas de manera tal de cubrir esas necesidades. Lo que le falte, compra aminoácidos sintéticos y se compra lisina sintética, metionina sintética, treonina, valina, triptofano, todo eso se puede comprar sintético y se termina de balancear la ración. Entonces, en conclusión, un aminoácido esencial es aquel que debe estar en la dieta para que el animal pueda cubrir la demanda según sus necesidades fisiológicas. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de aminoácidos, proteínas, minerales y carbohidratos en el alimento peletizado? Tal como les comenté, esas proporciones van a variar porque los productos de un animal, lo que yo deseo en producción en un lechón es muy distinto a un cerdo en desarrollo, a un cerdo en crecimiento, a un cerdo en finalización, a una cerda lactante o a un macho que está como reproductor, un reproductor, un berraco. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Eso depende de qué animal estoy yo haciéndole el alimento. Eso, como les comento, está en las tablas. Lo van a ver más adelante. Hay un par de charlas que tienen que ver con necesidades y formulación, y ahí le van a mostrar los porcentajes. Normalmente los nutricionistas nos conocemos algunos de memoria, otros los buscamos en las tablas porque son demasiados valores, pero eso está perfectamente definido en la tabla. Si, por ejemplo, se ingresan a internet y buscan la tabla de necesidades nutricionales de Topic, ahí les sale perfectamente cuál es la proporción de cada una de esas fracciones dentro de cada una de las etapas del animal. Si van a PIC, van a conseguir lo mismo y así, dependiendo de la línea genética, porque eso varía con la línea genética. Las líneas genéticas, en función de los niveles de producción, van variando las necesidades de los animales y simplemente quien formula el alimento está pendiente de qué línea genética va a formular, qué etapa de crecimiento, qué materias primas dispone y en función de eso va creando la fórmula. Perfecto. La otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué cantidad de sal hay que administrar a un cerdo? Mire, la cantidad de sal, eso varía bastante. Normalmente hablamos con cantidades de sodio. ¿Cuánta cantidad de sodio? Eso está entre 0,18 y 0,19% de la dieta debe ser sodio. ¿Cómo yo ofrezco ese sodio al animal? Dos más formas básicas, como sal o como productos que estén limpios de cloro. Me explico. Yo al animal entonces le doy sal, pero la sal tiene cloro. Y les dije anteriormente que a mí me interesa la sal por el sodio, no por el cloro. El cloro no es un mineral limitante en la alimentación de mis animales. Muy al contrario, si yo supero el 0,25 o 0,30 de sodio, de cloro en la dieta, voy a tener problemas con mi animal a nivel de tejido óseo, a nivel de dentadura y a nivel de absorción de nutrientes. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Entonces, una parte del sodio entra como sal, pongan ustedes unos 2 kilos, 2 kilos y tanto, 2,5 kilos, y los otros 2 kilos entran como productos libres de cloro. Por ejemplo, sesquicarbonato de sodio, que es uno de los que más se utiliza en la industria de alimentos para animales. Si no tenemos esa opción, en todos los países tenemos opciones de compras de esos productos, pues ¿cuánta sal va a entrar? Va a entrar la cantidad de sodio que necesita y eso va a estar girando entre 3 y 4,5 o entre 4 y 6 kilos de sal. Van a estar girando, pero eso se depende porque la cantidad de sodio que necesita el animal es distinto en un lechón, en un cerdo en crecimiento, un cerdo de desarrollo, una cerda lactante. Eso varía un poco con el estado fisiológico del animal. Entonces, dependiendo de la necesidad de sodio respecto al estado fisiológico, uno simplemente saca la cuenta y saca cuánta sal necesita, conociendo por supuesto la cantidad de sodio que tiene la sal. Ok, la otra pregunta ¿es necesario mantener un cerdo en total encierro para poder obtener
una mejor digestión y adecuado metabolismo de los nutrientes? Mira, siempre se plantea esto y en el grupo de Hablemos de Cerdos con mucha frecuencia se plantea el hecho de que yo tengo mis cerdos a pastoreo, el otro los tiene semi a pastoreo y el otro los tiene totalmente encerrados, o sea, estabulados en un sistema intensivo. ¿De qué depende el sistema? El animal va a consumir lo que ustedes le estén ofreciendo y va a utilizar de eso que consuma los nutrientes. Ayer alguien preguntaba si esto de que el cerdo come de todo es válido y le puedo dar de todo. Mira, al igual que los seres humanos, eh, prácticamente si no tienen mucho que escoger, comen de todo. Que todo les sirva, no. Entonces yo le puedo estar dando a un cerdo en pastoreo un alimento de media a baja calidad y miren, sí, el animal va a comerlo, de eso va a tomar lo que necesite, va a producir, por supuesto, a una menor tasa que si el alimento está el cerdo está consumiendo un alimento balanceado de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esto no tiene tanto que ver con el metabolismo. O sea, el metabolismo de ese cerdo va a ser muy similar al metabolismo en cuanto a capacidades de un cerdo criado en forma intensiva. Esto tiene más que ver con las disponibilidades de nutrientes en sangre o en linfa. Eso es lo que condiciona. Si yo a ese cerdo, digamos, como dicen ahí, en sistemas abiertos, o sea, no en sistemas estabulados, si ese cerdo en sistema abierto le garantizo nutrientes en cantidad suficiente y en calidad suficiente para que produzca, va a producir. Lo que pasa es que normalmente esos sistemas abiertos o esos sistemas no estabulados, no intensivos, se asocian también a dietas de menor calidad. ¿Que el animal va a producir? Sí, pero en una tasa menor y lo que va a demorar en producir es mucho más que si el animal estuviese en un sistema controlado, con ambiente controlado, que no le esté pegando el sol, que no haya ratas, o sea, en un ambiente donde tenga una dieta balanceada. O sea, el tipo de sistema, por supuesto, tiene que ver con las disponibilidades o las capacidades económicas de cada quien, pero no hay mucho que demostrar el hecho de que los sistemas intensivos son muy eficientes en producción. Por supuesto, a un costo elevado y las ganancias son mínimas, ¿no? Normalmente la rentabilidad no tiene que ver con que el sistema sea intensivo. Probablemente los sistemas a pastoreo son más rentables porque se invierte muy poco y se saca algo. Los sistemas intensivos se invierte mucho, ¿verdad? Y se gana poco por cada animal, pero como hay muchos animales, terminan generando una gran cantidad de dinero. Ok, la otra pregunta es, ¿cómo se define cuánta cantidad de alimentos se debe dar a un lechón o a un cerdo adulto? Fíjense, en el grupo y en Internet existen muchas tablas. Tablas que son dirigidas a definir la relación entre consumo y producción. O sea, le dan una tabla de cuánto debe ir consumiendo el animal y qué nivel, qué parámetros productivos tiene que tener. Obviamente esas tablas son diseñadas con alimentos balanceados, no con alimentos no tradicionales. Entonces, ¿cuánto alimento debe consumir el animal, ya sea un lechón o un cerdo adulto, para producir lo que yo desee que produzca? Depende mucho de la calidad de ese alimento. Si yo le estoy dando un alimento balanceado y le tengo condiciones que le garanticen un ambiente de confort, que haya higiene, que no esté dentro de estructuras que no sean cómodas para el animal, o sea, que tenga bienestar animal, pues miren, es muy fácil saberlo porque simplemente se buscan las tablas de las líneas genéticas o las tablas adaptadas a los animales mestizos y simplemente ahí te dicen cuánto alimento debe consumir y cuánto debe producir. Y bajo las condiciones de manejo, eso va a suceder. Cuando estamos hablando de sistemas ya menos tradicionales, donde la dieta no es muy controlada, donde se usan materias primas que no se conoce su composición, ya es más difícil definirlo. Simplemente ahí lo que tenemos es que dar la cantidad de alimento necesaria para obtener la producción que queremos. ¿Que queremos que el animal gane 500 gramos diarios? Pues démosle la cantidad de alimento para que él gane 500 gramos diarios. Obviamente ahí existe una limitante que es el tamaño del tracto digestivo. El animal no puede consumir a voluntad, o sea, no puede consumir hasta reventar. Entonces, si el alimento no es de una calidad muy elevada, o sea, que tenga mucha fibra, por ejemplo, cuando hablan de alimentar animales con caña de azúcar o con restos de cosecha, pues hay una limitante al consumo. El animal come hasta donde su estómago se lo permita. Llega un momento en que tiene sensación de saciedad y se va a acostar, a descansar. Obviamente ese animal se siente lleno, pero no va a cubrir sus necesidades. Entonces, cuando vamos hacia dietas ya más elaboradas, que incluso vienen hasta peletizadas,
el animal con consumo muy reducido puede cubrir sus necesidades. Entonces, ¿cuánto debe consumir y cómo se define la cantidad? Entre la calidad de lo que le estoy dando y la respuesta que quiero obtener. Ok. ¿Qué tan cierto es que el suministrar auyama en la dieta de machos reproductores tiene un apoyo en la calidad seminal? Sí, hay algo de cierto en eso, ¿no? Hay algo de cierto. Fíjense ustedes, les voy a sacarlo, no tiene que ver con cerdos, no se usen cerdos, pero probablemente dentro de poco se comience a utilizar eso en cerdos también. En gallinas reproductoras se utilizan pigmentantes, cantasantina básicamente, se le coloca a las gallinas reproductoras, o sea, las que generan los huevos fértiles, para que esos pigmentantes funcionen como antioxidantes y los antioxidantes son muy requeridos por el embrión. O sea, en la medida que tenemos mayor cantidad de antioxidantes en un huevo fértil, hay mayor incubabilidad. Eso lo podemos traducir a esto que están consultando de dar auyama en los animales, este, porque la auyama tiene una gran cantidad de pigmentantes. Entonces, una parte de esos pigmentantes que consumió el animal con esa materia prima va a pasar a la sangre y de ahí va a pasar hacia el feto. Y ese esfuerzo que hacemos en reducir el daño oxidativo en el feto se va a reflejar en un mejor proceso reproductivo. O sea, esto que viene de un conocimiento popular, hoy en día la ciencia ha demostrado que tiene fundamento y probablemente en el futuro cercano se empiece a recomendar la colocación de pigmentantes en la dieta de cerdas reproductoras, como hoy día se hace en el área de aves reproductoras, de gallinas reproductoras, de pavos reproductores, todos llevan pigmentantes, exactamente para mejorar la calidad reproductiva. Cuando hablamos del agua sobre el pH, ¿se puede agregar cloro o vinagre al agua del cerdo como método para controlar la calidad? ¿A qué concentración? Sí, no, normalmente se utiliza, la concentración varía mucho con respecto a la calidad inicial, o sea, por ejemplo, el vinagre, como les comenté casualmente hace poco, el vinagre es ácido acético, un ácido graso, de una gran potencial reductor de pH. Entonces, sí, yo puedo colocar pH. ¿Cuánto? Depende de qué pH tiene el agua originalmente. Si es una agua muy dura, es una agua que tiene un pH muy elevado, debería yo colocar la cantidad de pH suficiente para bajarla al menos a 5. Si es un agua que está en un pH 6, va a necesitar mucho menos. Y el cloro se utiliza con dos funciones, uno como regulador de pH y la otra función importante del cloro es controlar poblaciones microbianas en el agua, porque es un potente desinfectante. Entonces, normalmente el cloro, más que como controlar pH, que sirve, se usa como sanitizante de agua para desinfectar el agua y que el animal no esté consumiendo un agua que esté cargada de microorganismos que luego van a crecer en su tracto digestivo. Entonces, en ambos casos, en esto no hay mucho de receta, es que depende mucho de la calidad de agua. Si yo tengo un agua de buena calidad, es que ni cloro necesito. Si tengo un agua de muy mala calidad, voy a empezar a necesitar cada vez un poco más de cloro y eso se mide en partes por millón. O sea, en las partes por millón que debe tener al final el agua que va a consumir el animal. Y en cuanto al vinagre, que se puede utilizar efectivamente para controlar pH, no sé si sea lo más rentable utilizar vinagre, creo que los acidificantes comerciales son más económicos, es lo mismo, depende del pH que tenga yo al agua. Al comienzo, en función de ese pH, yo adiciono vinagre de modo tal de generar, como les he dicho, un agua entre 4,5 y 5 de pH. Será más cuando el pH es muy alto en el agua, será menos cuando el pH sea más cercano a esos valores. Ok. ¿Tiene importancia considerar la temperatura ambiental en el entorno de crianza y en la selección de materias primas a utilizar para la dieta? Básicamente, en esto está muy asociado al metabolismo del animal. Y los alimentos se controlan de forma tal de yo garantizar qué cantidad de energía metabolizable va a llevar mi alimento y cuál es el vehículo de esa energía para que cuando el animal lo consume genere poco calor corporal. ¿Qué sucede en este caso? Los alimentos llevan una fracción de aceite y unas fracciones de almidón que van vía los cereales que llevan, maíz, soya, trigo, sorgo, etc.
Bueno, la soya no es un cereal, una oleaginosa, pero que también lleva almidón en todo caso. Entonces, ¿qué sucede? Al alimento o se le coloca aceite de modo tal de cubrir una fracción de la energía. La otra fracción va cubierta con el almidón. ¿Qué sucede? Que yo coloco aceite porque el aceite, o se coloca en las dietas aceite porque el aceite genera menor cantidad de calor corporal. Desde ese punto de vista, aunque no se hace en la práctica, porque son como digamos, es más fácil controlar el ambiente que estar modificando la dieta para cada uno de los tipos de animales que tengo, y es calor o si es invierno. Pero ¿qué es lo que se hace usualmente? En épocas de calor se baja la cantidad de energía de la ración y particularmente se baja la cantidad de grasa de la ración porque tiende a generar mucho calor metabólico. En épocas de frío se sube un poco más la cantidad de energía en la ración y particularmente se sube la cantidad de grasa porque genera calor metabólico y le permite al animal estar en confort. O sea, es posible manipularlo y las granjas que hacen sus alimentos, sobre todo las que están más tecnificadas y conocen esto mejor, tienen dietas para calor, para épocas calientes y dietas para épocas menos cálidas o las épocas más templadas. Y lo que hacen básicamente es manipular la cantidad de energía total en el alimento y la proteína también. Manipulan la cantidad de energía y proteína en el alimento de modo tal de garantizar la menor cantidad de calor metabólico. Y otra cosa que está asociado con esto es que los animales en épocas de calor comen menos. Entonces hay que modificar también las densidades para que con una menor ingesta pueda cubrir sus necesidades. Ok. ¿Cuál es la mejor presentación del alimento para cerdo? ¿En polvo o en pellet? Tema que tiene muy poca discusión. El alimento peletizado es la mejor forma de vehiculizar los nutrientes al animal. Como les digo, los tacos son muy densos, ya fue tratado con calor, ese tratamiento con calor incrementa la digestibilidad del almidón y las proteínas, además de que ese calor permite que algunos microorganismos patógenos que pudiesen venir en el alimento sean destruidos también. Ahora bien, en fases iniciales, el alimento en polvo funciona muy bien, sobre todo si es como papilla. Moliendas de 500 micras por debajo hacen que el alimento sea muy bien utilizado por los lechones. Si estamos usando en harinas, ya cuando estamos con alimentos, con animales más grandes, estamos entre 800 y 1000 micras, 1200 micras en el tamaño de partícula para garantizar mejor desempeño de los animales. Es un error dar alimento molido finamente a los animales adultos porque tiende a generar úlceras en los animales y lamentablemente las úlceras no se detectan externamente, sino que las detectamos ya cuando el animal empieza a perder peso y a veces tiene heces sanguinolentas. Entonces, en líneas generales, sí, siempre pellet mejor que harina. Y si es harina, tenemos que controlar el tamaño de la partícula porque eso varía en función del estado fisiológico. Más fina cuando son pequeños, más grandes cuando están más creciditos ellos o en los animales que tienen funciones reproductivas, ya que son animales de progenio. Ok. ¿Qué ventajas tiene el uso de omega en dietas para cerdo? Sí, realmente es algo que viene, digamos, desarrollándose más recientemente el tema de omegas en los animales. Comenzó con humanos, el tema de omega. Ustedes van a los supermercados y van a conseguir que les van diciendo cuánto de omega tiene en las etiquetas. Describen cuánto omega y si es omega 3, omega 6, omega 9, qué tipo de omega tienen las raciones. Luego pasó a mascotas, perros y gatos, y ya los alimentos de perros y gatos en las etiquetas y en las envases le dicen que tienen omega, y es algo que probablemente muy pronto también llegue a los animales de granja, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tienen los ácidos grasos omega? Los ácidos grasos omega tienen entre sus ventajas que forman parte de las membranas celulares y una mayor cantidad de ácidos grasos omega va a garantizar mejores membranas celulares en todo el cuerpo del animal y eso significa mejor calidad de piel, mejor calidad de tracto digestivo, mejores células dentro de todos los tejidos. Y los ácidos grasos omega se han asociado mucho también a la calidad reproductiva en humanos y en mascotas, con lo cual probablemente también mejore la eficiencia reproductiva de la cerda, el uso de omegas. De momento se ve lejos el uso de ácidos grasos omega por el costo. Es posible que cuando avance la tecnología bajen de costo y ya sí pueden incorporar en las raciones para animales de granja. Pero de momento se ve muy lejos. Algo de omega llega a la dieta en las materias vegetales, tienen ácidos grasos omega, muy pocos, pero tienen una cantidad importante también pueden llegar si estamos utilizando
harinas cárnicas, harina de pescado, harina de carne y hueso, ahí va algo de omega, pero de momento ni siquiera las tablas nutricionales consideran la incorporación de ácidos grasos omega en las raciones de estos animales, más por un tema económico. Va a ser muy difícil en este momento que justifiquen ustedes producir una carne de cerdo que hayan sido alimentados con ácidos grasos omega. Probablemente en el futuro, como ocurre con todas las tecnologías, se empiezan a popularizar, bajan de precio los productos y ya se podrán incorporar con el agregado de que la gente podrá vender la carne y decir, mira, mi carne tiene ácidos grasos omega, así que vale más que la carne que no lo tiene y se ha utilizado como un elemento de mercado. Ok. ¿Hay algún estudio en los alimentos para cerdos que evalúen la presencia de agroquímicos en las materias primas? Oye, no lo he leído yo, con toda seguridad debe existir. No solo en las materias primas para hacerlo, sino en las materias primas para humanos también. El uso de plaguicidas, ya sean insecticidas, herbicidas, todo esto deja elementos residuales. Les comentaba yo, sobre todo en las áreas donde hay granjas porcinas y hay zonas de cría de cultivos agrícolas muy cercanas, muchos de esos agrotóxicos van a percolar en la tierra, se van a las partes más profundas, forman parte del agua que va a tomar el animal porque está llegando a través de pozos. Particularmente no lo he leído, sé que en humanos se ha hecho, sí, sí he visto estudios de eso, deben haberlos en animales, donde evalúan la cantidad de agrotóxicos que tienen los seres humanos producto de su ingesta. Si partimos de que en líneas generales la ingesta de los seres humanos es mucho más controlada que la ingesta de los animales de cría, pues no es de dudar que los animales de cría y la dieta de los animales de cría tengan agrotóxicos que van a estar circulando en el animal. Por ahí preguntan en torno a esto. Pues en lo personal, tiendo a no consumir hígado, porque el hígado tiende a ser un filtrante de todos esos tóxicos y todos los hígados de pollo, de cerdo y de res, a mi juicio, deben tener una carga muy importante de agrotóxicos porque era su función en el cuerpo, filtrar la sangre y retirar un poco los agrotóxicos que estaban en circulación. Pero debe tenerlos. No lo he leído, seguro hace una exploración en internet y lo va a conseguir. Ya. ¿Podría usar el bicarbonato de sodio en caso de estrés calórico? Sí, se utiliza bastante, es una práctica que viene de uso en aves, ¿verdad? Y ya ha crecido. En aves es muy popular el uso de bicarbonato de sodio para control del estrés térmico. Bicarbonato de sodio es otra forma de sodio que no tiene cloro, o sea que también se usa como aportante de sodio. Y el uso del bicarbonato de sodio es básicamente dirigido a que y sobre todo en cerdos y en aves que no sudan, jadean mucho cuando hay calor. Cuando hay mucho jadeo, hay mucha salida de CO2 al medio ambiente, con lo cual la cantidad de carbonato disponible en sangre para controlar el pH se reduce muchísimo. Entonces el animal tiende a entrar en condiciones de acidosis a nivel sanguíneo. El uso del bicarbonato de sodio va dirigido a eso, a subir un poco el pH de la sangre e intentar regular el pH de la sangre producto de la alteración que ha sucedido por el jadeo tan importante de los animales. Sí se utiliza bicarbonato de sodio y se utiliza también vitamina C. Vitamina C sobre todo y la combinación de bicarbonatos con vitamina C porque la vitamina C ayuda a reducir el daño oxidativo que ocurre en un animal sometido a estrés térmico también. En el caso de los alimentos que usted nos indica que la información de la etiqueta no corresponde, ¿cómo hacemos en ese caso para obtener un alimento que cubra las necesidades del cerdo? Sí. No les dije exactamente que no corresponde. Lo que les dije es que no tienen suficiente información para saber si en verdad tiene el perfil de nutrientes que requieren mis animales. Me hablan de proteína, pero no de aminoácidos, y el animal no absorbe proteína, absorbe aminoácidos. Me habla de grasa, pero no de ácidos grasos, el animal absorbe ácidos grasos. Me habla de fibra, pero el animal utiliza muy limitadamente la fibra. Me interesa más cuánto glucosa tiene o cuánto almidón, si acaso. O no me dicen cuánta energía tiene, el animal necesita energía. Entonces, lo que yo le digo no es que la información no corresponde, es que no es suficiente como para saber. A nivel de productor, ¿qué puedo hacer yo como productor para saber si el alimento está bien o no está bien? En primer lugar, comprarlo en una casa comercial seria, reconocida. Eso de que nos vienen vendiendo un alimento mucho más económico que lo que existe en el mercado, pues por supuesto, nadie está dispuesto a perder. Ese alimento tiene materias primas de menor calidad.
¿verdad? Y que por tanto son más económicas en el mercado y les permiten hacer ese alimento más económico. Que me vienen vendiendo un alimento que con una funda, pero la funda me parece rara, pero el precio es muy bueno. Obviamente eso no existe en el mercado, o sea, cosas económicas en el área de nutrición al menos muy difícil, cosas muy económicas y que sean buenas. Y lo otro, como me decía un amigo, al fin y al cabo los animales hablan y hablan en voz alta. O sea, si usted le está dando el alimento a los animales y están respondiendo en función de lo que usted estima que debe ser la respuesta de esos animales, ahí no hay duda, el alimento está bueno. Si pasa lo contrario, el animal le está dando un mensaje y le está diciendo aquí hay un problema. Que si descartamos el tema de salud y manejo, pues es un problema el alimento. Recuerden que ustedes que buena parte de la respuesta de los animales depende de lo que comen. Y con esto no estoy menospreciando salud ni todo, ni manejo, etcétera. Pero sí es claro que buena parte de lo que es la respuesta en producción de los animales depende de qué nutrientes tengan en sangre. Y eso depende de la calidad del alimento que le estemos dando. Entonces, básicamente, esas dos cosas, las etiquetas nunca van a tener la información completa. Dependemos de una casa comercial seria que vendan alimentos de calidad y en función de lo que son las necesidades nutricionales y de lo que me digan los animales en cuanto a su respuesta. ¿Qué problemas a nivel del tracto digestivo puede ocasionar un agua con pH mayor a 4,5? El problema es, o sea, no mayor a 4,5, entre 4,5 y 5 que les dije. O sea, podríamos estar más cerca de 5 y no pasa nada todavía. En la medida que elevamos el pH, es lo que les comenté, las bacterias patógenas son muy sensibles a pH ácido. Entonces, si ellas consiguen un pH cada vez más elevado en el tracto digestivo, van a proliferar de manera más eficiente y lamentablemente tienen unas capacidades de crecimiento mucho mayores que las bacterias benéficas. Entonces, en la medida que yo le esté entregando a mi animal agua con pH más elevado, no solo que la calidad del agua está comprometida, eso significa a lo mejor que tiene mucho calcio y mucho magnesio, sino que también significa que voy a estar creando un ambiente cada vez más propicio para que proliferen los microorganismos en el tracto digestivo. De hecho, y aunque no tiene nada que ver con la charla, buena parte del uso de probióticos que ustedes ven que se utilizan en la alimentación de animales tiene que ver con eso, con entregar al animal microorganismos benéficos que colonicen el tracto y evite que crezcan las bacterias patógenas. Entonces, básicamente, regular el pH del agua es regular la flora intestinal. Ok. El estrés que se ocasiona cuando se cambia el tipo de alimento o marca también causa un choque en el metabolismo del animal. Sí, definitivamente sí. Hay dos cosas que tienen que ver con esto. Uno que les comentaba, el animal es muy sensible a cambios de sabores. Entonces, el hecho de que yo tenga un animal, un alimento con 18% proteína, pero que las fuentes de esa proteína sean distintas, el animal lo identifica inmediatamente y siempre reduce el consumo. Ustedes se darán cuenta cuando hay cambios de alimento, el animal siempre tiende a reducir el consumo. Y por otra parte, las fuentes. Por ejemplo, yo puedo tener dos alimentos con la misma cantidad de proteína, pero distinto perfil de aminoácidos. Eso, evidentemente, a nivel metabólico va a generar también un estrés, ¿verdad? Ya sea un estrés dirigido a que convoque a la mejora o un estrés que convoque a un deterioro de la respuesta productiva. Entonces, sí, los cambios de alimentos, si son muy diferentes los alimentos en cuanto a sus perfiles nutricionales, van a generar una respuesta en los animales. ¿Qué opina del suero verde con harina de maíz tipo papilla como alternativa alimenticia en cerdos de engorde? O sea, suero verde crudo del día. Sí. El suero que se ha usado tradicionalmente en la alimentación de cerdos es una fuente importante básicamente de carbohidratos. Recuerden que ese suero, si estamos hablando de lo mismo, viene de la elaboración de queso, un subproducto de la elaboración de queso. Buena parte de la proteína que tenía la leche se quedó en el cuajo para hacer el queso y lo que sale, que es ese suero verde, no, me imagino que tendrá algo adicional. Ese suero tiene mucho carbohidrato, pero poca proteína, porque se quedó para hacer el queso. Entonces, si funciona el suero verde con harina de maíz, volvemos a lo que decía lo mismo, depende de lo que ustedes quieran como respuesta al animal. Recuerden que ese suero verde, eso debe ser, cuidado si no más de 93% agua. O sea, lo que le estamos dando al animal es agua y el agua no se transforma en peso vivo, ¿verdad? Más allá de lo que es la hidratación del animal.
Entonces sí, que el animal se va a mantener y va a estar ganando peso, perfecto. Si ese esquema de ganancia de peso y de respuesta productiva desde el punto de vista de rentabilidad me es favorable, perfecto. Úsenlo y úsenlo bien, tengan cuidado de la calidad del suero. Por ese suero pueden venir también muchas bacterias dañinas al animal. Si es un suero de buena calidad, que no está fermentado, perfecto. Pero tengan presente algo, en la medida que yo le doy más agua en el alimento al animal, menos kilogramos de peso voy a obtener en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque simplemente esa agua o la va a excretar o la va a depositar en los tejidos hasta cierto nivel. El resto va a salir en la orina. O sea, no hay mucho misterio en eso. Yo no hago que los animales crezcan tomando agua. Los hago que los animales crezcan tomando no solo agua, sino el resto de los nutrientes que necesitan. Y el suero verde, eso es básicamente, si es suero de leche, es básicamente agua. Ok. La utilización de la melaza de caña en el cerdo funcionaría como energía. Sí, es una fuente de energía, yo creo que sobrevalorada. O sea, realmente, cuando estamos diseñando raciones para cerdos, siempre colocamos melaza, entre 1,5 y 2%. Comenzamos normalmente con 1% en animales que están muy ya recién destetados, que ya están en fases de crecimiento, y terminamos con 1,5 o 2% en el animal adulto. Eso significa 15 o 20 toneladas, 15 o 20 kilos de melaza por tonelada. Desde el punto de vista energético, no aporta tanta energía realmente al alimento. Mucha más energía se aporta por la grasa en menor cantidad. ¿Cuál es la ventaja del uso de la melaza? Dos ventajas básicas. Uno, el sabor. Al animal le encanta el alimento con melaza. Entonces se usa como saborizante. Eso ayuda a que el animal consuma más. Y en alimentos en polvo, la melaza tiene la gran ventaja de que reduce la pulverulencia. De modo tal de que cuando el animal se acerca al comedero y saben que el animal osa en el comedero, si hay mucho polvo, el animal se retira del comedero porque se ahoga, no le gusta. Entonces la melaza ayuda a que el animal, por el olor, le guste más el alimento y reduce la cantidad de polvo que se genera. Desde el punto de vista energético, sí aporta algo, pero no es realmente el motivo por el que entra la melaza. Si ese fuese el motivo, más económico es una caloría, una kilocaloría vía grasa que una kilocaloría vía melaza. Ok. Los modificadores alimenticios o supervitaminas es recomendado hasta qué nivel en los cerdos. Mira, yo realmente primera vez que oigo el nombre de supervitaminas. Realmente me va a disculpar quien hizo la pregunta, mi ignorancia en el tema. No sé a qué se refieren con supervitaminas, porque las vitaminas son las 14 que les mencioné. O sea, no hay más de esas 14. No hay una supervitamina A ni una supervitamina E, eso no existe. Si se refiere a complejos vitamínicos para suplementar a los animales, pues sí. ¿Qué sucede? Normalmente las dietas vienen diseñadas para cubrir las necesidades de los animales, pero vienen diseñadas para cubrir necesidades estándar, o sea, animales en temperatura de confort, o sea, alrededor de 22, 23 grados centígrados, animales sanos, animales con buena calidad de agua, animales que tienen eh, bienestar animal, etcétera. Cuando alguno de esos factores falla, por ejemplo, estrés térmico, por ejemplo, la situación de salud gastrointestinal no es muy buena, o el animal acaba de salir de un problema infeccioso, o etcétera, es ahí cuando funcionan estos complejos vitamínicos. Ahora, si yo estoy comprando un alimento y permanentemente tengo que estarle dando vitaminas a mis animales, es porque el alimento no está bien diseñado. O porque mis animales tienen un problema de base que yo estoy tratando de corregir, un problema de manejo de salud con la nutrición. Y se los dije en algún momento, la nutrición no está dirigida a corregir problemas de manejo. La nutrición está dirigida a suplir las necesidades de los animales. Entonces, si yo tengo un problema de manejo y constantemente tengo que darle vitaminas a los animales, lo que estoy haciendo es, digamos, afrontando las consecuencias, pero no tratando la causa, o sea, buscar por qué ese animal tiene unas necesidades aumentadas de algunas vitaminas. Y eso es lo que deberíamos hacer. Normalmente, entonces, lo que se hace en estos casos, se da un choque de vitamina a los animales con algún complejo. Eso nos da unos días para intentar ubicar dónde está el problema de que mis animales tienen unas necesidades aumentadas de vitaminas. Ok. Por la falta de información del perfil de aminoácidos en algunas materias primas, es mejor formular a base
de porcentaje de aminoácidos. Sí, entiendo que quien está haciendo esta pregunta o formula o maneja el tema de formulación. En todo caso, el tema de formulación es un tema que se va a revisar en el curso. Y no quisiera yo estar adelantando lo que van a revisar con gente que está formulando, y yo también lo hago todos los días, pero con gente que invitamos, porque reconocíamos que son muy buenos formulando. Simplemente te puedo decir, la nutrición actualmente va dirigida hacia trabajar con aminoácidos digestibles, no aminoácidos totales, ¿verdad? Obviamente, algunas materias primas, sobre todo las no tradicionales, subproductos de agroindustria, restos de cosecha, restos de aquello y de lo otro, no tienen los perfiles aminoácidos porque no se han estudiado definitivamente. Pero en dietas que son muy estándar, pues mira, lo mejor es trabajar con aminoácidos digestibles, ¿verdad? Y hoy en día incluso en cerdos se trabaja con aminoácidos digestibles a nivel ileal. O sea, cada vez se viene avanzando para afinar más. Obviamente todo depende de la cantidad de información que tenga, y esa pregunta y la persona que lo hizo, le agradezco, la guarde y en la fase que estemos revisando formulación y necesidades nutricionales se le plantee a los expositores, porque seguro es una discusión interesante la que van a generar a partir de eso. Bueno, profesor Álvaro, esta era la última pregunta por el set de hoy. En nombre de la sala de Hablemos de Cerdos y sus procesos, le damos las gracias. Las gracias por apartar su tiempo, las gracias por seguir enseñando y por llegar a cada pequeño productor, a cada mediano productor y a todas esas personas que cada día deseamos aprender un poco más sobre los procesos del cerdo. De verdad, gracias. Y a toda la colectividad que hoy nos ha sintonizado, decirles que nos vamos a volver a ver el día 28 de febrero con una próxima charla, tal como hemos expuesto en las pantallas el temario de este curso. Entonces, muchísimas gracias. Sí, de mi parte, muchas gracias a la sala virtual por darme este espacio, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por haber estado presentes. Ojalá que lo que les haya comentado les haya servido, y muchísimas gracias porque sus preguntas permitieron enriquecer la discusión. Aquí realmente lo que estamos es aprendiendo todos, y de esta parte yo aprendo mucho con las preguntas y las inquietudes que ustedes hacen. Muchísimas gracias y muy grata noche para todos. Ok, buenas noches.